Buen día, mi nombre es Francisca Marina Cruz Cisneros y estudio el cuarto trimestre de la maestría en Psicología Educativa. El día de hoy voy a compartir con ustedes información sobre la clase escolar de Cecilia Correa y Virginia Pérez. Iniciamos con encontrar información sobre el origen y la etimología de la palabra clase. Encontramos distintas definiciones en el diccionario. Por ejemplo, que es un conjunto de alumnos de una escuela que tienen el mismo nivel de estudios y asisten a la misma aula, lo que comúnmente conocemos como grado y grupo. También se puede decir que es una sesión en la que el profesor da una materia e imparte lecciones, por ejemplo, las clases en secundaria. Y también es una sala de un centro de enseñanza donde se imparte una instrucción. Puede ser un aula, un auditorio, un aula de medios, etc. Es decir, consideramos a la clase como un sinónimo de aula, grupo, sección, división, etc. Para tener una definición más conceptual de la clase, podemos decir que es cualquier colectivo de estudiantes, sean niños, jóvenes o adultos, que reciben instrucción de una misma materia o asignatura a cargo de un profesor. La clase transcurre en un lapso determinado por un currículum definido institucional u gubernamentalmente y dentro de un horario escolar. En clase se dramatizan configuraciones propias de la dinámica institucional, mientras surgen y se extienden significaciones hacia la institución como conformaciones grupales. Es decir, que es una configuración de dos vías. Los actores de la clase, que son los docentes y los estudiantes, se definen por su asimetría y a la vez definen lugares de poder y de comunicación específicos. Es decir, que tanto estudiantes como docentes tienen sus particularidades propias y a la vez esto hace más enriquecedor la clase. Podemos decir que la clase es un proceso proceso social que se produce a través de la comunicación y este implica patrones de interacción social que sostienen las relaciones y expectativas mutuas entre quienes participan de la misma. Es decir, que la comunicación es uno de los elementos más importantes dentro de un grupo o de una clase escolar. Hay una clasificación provisoria de las clases escolares que abarca tres tipos: la tradicional, la clásica y la grupal. Vamos a ver en general la tradicional y la clásica y nos vamos a enfocar un poco más en la clasificación grupal. En cuanto a la tradicional, podemos encontrar que aquí los docentes son poseedores de saberes y conocimientos que despliegan de manera verbal en todo el desarrollo de las clases. En ellas se exponen informaciones de carácter conceptual de manera ordenada y clara, es decir, que el docente es el emisor de un mensaje y no se le cuestiona y no se le argumenta, no hay lugar a la reflexión por parte de los estudiantes. Ellos todo lo que hacen es escuchar atentamente las explicaciones y a la vez ejercitar, memorizar, resolver de manera típica y reproducir de la manera más fiel posible el discurso transmitido durante el proceso de enseñanza. Para Contreras, este tipo de clase escolar lo conoce o lo considera como una comunicación telegráfica, es decir, que hay un emisor que transmite hacia un receptor un mensaje verbal. En cuanto a la clase escolar clásica, podemos decir que es un lugar en el que se encuentran los docentes y aprendices para trabajar teóricamente un contenido. Sin embargo, a diferencia de la tradicional, la triada en la que el docente posee el saber y trata de hacerlo comprensible para el estudiante
está enfocada a que éste se apropie significativamente del conocimiento que se está impartiendo en el aula, es decir, que tiene que tener un sentido para su vida. Y aquí sí ya se permite un poco más de desarrollo de las habilidades de la persona al buscar que haya una elaboración comprensiva de conceptos a través de analizarlos, desmenuzarlos y confrontarlos con la guía del docente. Para Contreras, este tipo de clase escolar es una metáfora de orquesta, es decir, que la comunicación implica un todo organizado. En cuanto a la clase grupal, esta se considera la clase como un grupo del que el docente forma parte, es decir, que no es solamente el ejecutor o que no es el más alto en cuanto a jerarquía, sino que forma parte también de todo lo que está pasando dentro de un aula de clase. Los aprendices en ella sienten, piensan y actúan de modo diferente que cuando están aislados, es decir, que su comportamiento después de sentir pertenencia a un grupo difiere de cuando están de manera individual o cuando están en otra área donde se encuentran aislados. El espacio de encuentro que involucra lo individual y lo social se conforma por un espacio delimitado, pero a la vez de intercambio. Y en ella se abarcan las dimensiones afectivas y cognitivas, los sujetos que participan, las interrelaciones que se producen entre ellos, los aspectos formales explícitos e implícitos, las rutinas, los cambios, los conflictos, los intereses afines, los intereses diferentes y los intereses contrapuestos. Para Contreras, el modelo de comunicación que se pone en juego en este tipo de clase es el que entiende como un sistema. Para Souto, se centra en lo que sucede entre quienes participan de la situación de enseñanza y de aprendizaje, es decir, que la unidad de análisis es el grupo en sí. En este tipo de clase escolar, todos los participantes son, al mismo tiempo, emisores y receptores, que comparten la elaboración de los mensajes durante la clase, es decir, que ambos son constructores del mensaje de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a las particularidades que tienen en común los grupos escolares, podemos encontrar que tienen una dinámica propia establecida, ya sea por el docente o en conjunto con los estudiantes. Cada uno de los grupos tiene sus lineamientos. Sin embargo, también tienen obligaciones establecidas por la institución a la que pertenecen. Estos se organizan en torno a un líder impuesto y formal, que viene siendo el docente, y la selección de sus miembros se realiza por criterios externos, pudiera ser el género, la edad, etc. La cantidad de los miembros también está preestablecida y no puede abarcar más de los permitidos. Y la organización temporal está establecida por un año lectivo, a la vez que la organización curricular está establecida por las instancias gubernamentales. También existe un espacio que delimita al grupo. Un espacio puede ser físico o puede ser temporal. Continuando con las particularidades de la clase escolar, encontramos que esta es multidimensional, es decir, que hay un espacio en el que se entrecruzan intereses, habilidades y recursos diversos de todos los sectores que la conforman. Asimismo, existe simultaneidad, que es la concurrencia en un instante de cosas diferentes. Muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y continuando con el tiempo, existe la inmediatez, que dichos sucesos, además de suceder en un instante, también suceden con rapidez.
Se incluye la imprevisibilidad, que son los eventos inesperados que en ocasiones no es posible prever y que también en ocasiones no permiten que haya una reflexión o una retroalimentación tanto de la práctica docente como del aprendizaje que se está llevando a cabo. La publicidad se refiere a lo que transcurre, a que todo lo que transcurre en la clase se encuentra a la vista, es decir, que la comunidad educativa siempre tiene conocimiento de lo que está sucediendo dentro de un grupo o dentro de un aula. Y la historicidad se refiere a que tiene prolongación en el tiempo, es decir, que sí pueden suceder las acciones educativas en un instante y con rapidez, pero van a tener influencia o van a perdurar durante mucho tiempo. La clase tiene tres momentos distintos. El primero es el preactivo, en el que suceden las anticipaciones que realizan los docentes respecto al conocimiento que se va a trabajar, la organización que se le va a dar a las tareas, las relaciones e interacciones que tendrán lugar en la clase y todo lo que nosotros comúnmente conocemos como planeación didáctica o determinación de estrategias para llevar a cabo el conocimiento que se desea alcanzar. El momento interactivo es el momento específico de que esa anticipación o todo lo preparado se lleva a cabo en un aula de clase o en un espacio determinado y en él se encuentran cara a cara el docente y los estudiantes. El momento posactivo es un momento de reflexión posterior al desarrollo de la clase a manera de evaluación para conocer qué tanto fue efectivo lo que se planeó y lo que se llevó a cabo. De esta manera, el docente puede reflexionar si las acciones llevadas a cabo fueron funcionales o debió de haber virado el rumbo de la clase. ¿Cómo se da la comunicación en una clase escolar? Con diferentes elementos y de distintas maneras. En cuanto a los elementos, encontramos la fuente de información, que en este caso es el docente. Hay un mensaje didáctico que está conformado por conocimiento académico, las actividades que se van a realizar con dicho conocimiento y la participación que se indica y que se espera de los estudiantes. El destinatario son los aprendices quienes participan en la elaboración de los conocimientos o de los contenidos para poder aprenderlos de una mejor manera y el contexto se define por el aula o la institución, en este caso en el aula, que es la interacción entre los docentes y discentes, y en el ámbito o en el contexto institucional, pues el nivel organizativo que tenga el sistema escolar. La comunicación es institucionalizada, puesto que se dan las condiciones institucionales para la enseñanza, es intencional, cuando el currículum define la influencia que tendrá la enseñanza a través de la acción de los docentes, es decir, que siempre cada una de las actividades está determinada por un objetivo marcado por un currículum. Es forzada porque los alumnos están obligados a asistir a la clase y a relacionarse con otros miembros u otros participantes dentro del aula. Es jerárquica porque el docente controla y organiza la marcha de la comunicación. Y es grupal porque se entiende que todos los miembros son activos, son proveedores, son participantes y sus comportamientos pueden ser significativos para el resto de los elementos del grupo. Para realizar las clases sociales vamos a considerar las dos dimensiones que tiene, que son los sujetos, en este caso profesores y estudiantes, y la materia, que se denomina conocimiento, asunto o temática. Y entre ellos existe una relación social, epistemológica y pedagógica. La relación social resulta necesaria tener en cuenta tanto el conocimiento en que se desarrolla la clase como el conocimiento que se ha definido socialmente como válido para ser enseñado, es decir, que se va a considerar el momento social en el que se está desarrollando cierto contenido o cierto conocimiento. La relación epistemológica es el conocimiento que es objeto de tratamiento en clase
La relación pedagógica es la relación que se establece entre las personas presentes dentro del aula, que son los docentes y los estudiantes. Si en algún momento llegara a faltar alguno de estos tres componentes, no se podría dar o se desvirtuaría la relación pedagógica.